hemos visto 4 temas del arrepentimiento. De primero, la palabra, el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Estuvimos viendo. El segundo tema que tocamos fue el arrepentimiento en relación con la inteligencia. O sea, el trabajo del arrepentimiento es un trabajo que yo debo de pensar, yo debo de ser inteligente en tomar decisiones claras, correctas, dejar lo malo, buscar lo bueno y cómo lo hago. Estuvimos estudiando todo un culto acerca de esto. El otro tema fue el arrepentimiento en relación con las emociones. Sí, porque verdaderamente cuando hay un arrepentimiento, las emociones son quebradas, el corazón es quebrado completamente, ¿verdad? Pero no solamente eso. Tenemos el tema de hoy, el cuarto tema, y con ese vamos a concluir. El arrepentimiento en relación con la voluntad y la disposición. ¿Sabía usted que, bueno, primero, que todos pecamos? ¿Quién no peca? ¿Verdad? ¿Quién no se equivoca? Juan dice, ya siendo un viejito, siempre menciono esto en Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínense que se calcula más o menos que Juan, cuando está escribiendo esto, se calcula que andará más de los 95 años. Ya era un viejito y sin embargo él mismo reconoce, ¿verdad?, que hay momentos que ha pecado, pero confiesa su pecado. Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, debemos también de analizarlo desde el punto de que si yo propongo mi voluntad en cambiar y, ok, ya propuse mi voluntad en cambiar, ok, vamos ahora a hacerlo. Y esa es la disposición, es ponerle acción a aquello que decidí hacer. Eso es, mis hermanos, y para eso se necesita voluntad. Una de las palabras hebreas para el arrepentimiento significa volverse. Lo hemos estudiado. Aquí, como le digo, 4 jueves y 1 o 2 mensajes en la iglesia. Volverse. Volverse iba para un lado y decidí ir totalmente al contrario. Abandoné mi vida de pecado y ok, ahora camino con el Señor. ¿Ya? El hijo pródigo dijo, me levantaré. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues exactamente, se levantó. No es aquel que dice, no, sí, yo voy a cambiar. No, yo dejo eso, pero no hizo nada. Y es que cuando hay un arrepentimiento verdadero, yo propongo mi voluntad, oiga, en olvidar aquello y dispongo mi vida, mis acciones, mis decisiones. Debe de haber una disposición clara. Leamos un momentito, el estudio no está con este pasaje, lo hemos visto muchas veces, pero nos ayuda para la noche. Dice Lucas 15, 17 al 20. Recuerde que es el Señor Jesús el que está nombrando esta historia. Y volviéndose en sí, dijo, ¿quién? El hijo pródigo, el que había pecado, el que había gastado todo en placeres y todas las cosas, y vino una gran hambre. Y dice, y volviendo en sí, o sea, él pensó claramente y decidió. Y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Perezco de hambre. O sea, está quejándose, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y sabe qué sucedió?
no se quedó solo en el cuento, no se quedó solo en el lloro, no se quedó ahí, muchas veces se queda la persona solo en el altar. No, 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 no. Se levantó, decidió cambiar completamente y levantándose, vino a su padre. Qué humillación, ¿verdad? Pues sí. Claro, qué vergüenza, claro que sí, porque fue un hombre que despreció todo lo que su padre le había dado, pero reconoció la situación. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, qué precioso, ¿verdad? Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió el padre y se echó sobre su cuello y le besó. Esto fue lo que hizo el padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vio cuando venía arrepentido. Y el hijo el hijo pródigo, le dijo todo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, esto, mis hermanos, verdaderamente es un arrepentimiento claro donde la voluntad y la disposición van de la mano para que haya ese cambio, ese volverse. No simplemente recapacitó de lo que había hecho y sintió tristeza por ello, sino que volvió sus pasos con dirección de su hogar, ¿ya? O con dirección a su hogar. No solamente se quedó en el lloro, en el lamento, ¿verdad? No, 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 sino que verdaderamente puso, como decimos, pies en polvorosa. Se devolvió y fue donde su padre y volvió a su casa. No es solo decirlo, porque muchas veces se dice, se habla, no es solo pensarlo, pasar tiempo en meditación, todo esto es bueno, esto es parte del arrepentimiento. Y sentirse mal de todo lo que ocasioné, sí, claro que sí, sino volverse y hacer aquello que pensé, aquello que yo medité, aquello por lo cual yo me arrepentí y ahora es la acción de lo pensado. Hay que poner acción en aquello. Es poner mi voluntad en cambiar y nunca más volver por esa senda de angustia. Si ya te arrepentiste de ese mal camino, de esa mala acción, de aquello tan feo de lo que hiciste, ¿para qué vas a volver por lo mismo? Si he maltratado a alguien, si he ofendido, si he robado, me arrepiento, bueno, magnífico, pido perdón y ya no más. ¿Por qué vuelvo a hacerlo? ¿Por qué vuelvo a caminar sobre lo mismo, las huellas antiguas? ¿Por qué motivo? No puede ser. Si he caído en el adulterio, me he arrepentido de aquello, he pedido perdón, debo de cambiar totalmente. Pero debo de abandonar toda relación. No es cosa que voy a quedar ahí con mensajitos y con llamaditas y con cuentitos. No, 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 no. Si verdaderamente te arrepentiste, corto por completo. Yo voy a cortar por completo toda relación ilícita. No tengo absolutamente nada de amistad con aquel pecado el cual me ocasionó casi la pérdida del matrimonio. No buscaré el rastro del pecado cometido. Mire, los animales nos enseñan muchísimas cosas. Algunas son lecciones muy feas, pero son lecciones, ¿ya? ¿Sabe usted que algo muy grosero, a veces el perro ha comido mucho y vomita? ¿Y sabe qué hace el perro? Eso lo hace todos los perros. No me diga, no, es que el mío no lo hace. No, no, eso es un animal, es un perro. Come su vómito, así como lo oye. Bueno, cuando yo me he arrepentido de aquello que hice, que me destruyó, que me maltrató, que bueno, que casi que pierdo la casa, el hogar, los bienes,
¿Por qué yo voy a volver por aquella misma senda? ¿Ah? No puede ser, no puede ser. La escritura dice que la puerca vuelve a su barro, a su charco, la puerca lavada y el perro a su vómito. Así lo dice la escritura, busque el pasaje. Está hablando, mis hermanos, que después de que nos hemos limpiado, nos hemos lavado, nos hemos arrepentido, ¿por qué voy a volver a lo mismo? Esto es proponer la voluntad y tener la disposición. Eso es el arrepentimiento. Ese es el tema de esta noche. De esta manera, el arrepentimiento, sí, claro, es una verdadera crisis que tiene en mente un cambio de experiencia. No continúo con la misma experiencia. Entonces, si el licor fue lo que destruyó mi vida, mi familia, mi hogar, mi negocio, ¿para qué yo voy a quedar ahí atado a este asunto? Corte por completo. Abandone totalmente. Abandone totalmente. Esto es un verdadero arrepentimiento. Por eso es que se necesita caminar de la mano del Señor para que el Señor me dé la fortaleza y no volver atrás. Arrepentimiento no es solo un corazón deshecho por causa del pecado, sino separado del pecado. Algunos dicen, ay, sí, mire cómo llora y mire cómo sufre. Mire cómo sufre. Sí, muchas veces porque fue descubierto o porque lo pescaron en el mismo pecado y ahí se arrepiente. Pero queremos verlo unos días después, meses después, años después. ¿Ya? Es totalmente cambiar de senda. Debemos abandonar lo que queremos que Dios perdone. No vuelvo a robar. Si era un ladrón, no vuelvo a robar. Si te arrepentiste. Si sigues en el pecado, es otra cosa. Pero Dios no quiere el robo. Entonces, si Dios no lo quiere, yo me alejo por completo. En las Sagradas Escrituras vemos el arrepentimiento no como una actitud, sino como una experiencia de vida. La actitud vimos en el hijo pródigo un ejemplo de que vino un gran problema, una gran escasez donde él estaba y aquella escasez lo llega a buscar trabajar con gente que apacentaban cerdos, lo cual era totalmente ilícito. Y llegó el punto de la necesidad humana que el hombre desea comer lo que comían los cerdos. Y ni eso se lo permitieron. Entonces muchas veces, mis hermanos, viene una escasez, viene un problema, viene una enfermedad, viene una situación dificilísima. Bendito sea Dios por esa crisis. ¿Sabe por qué? Porque esa crisis fue la que me llevó a clamar a Dios. Yo no quiero la crisis. No quiero decir de que tu enfermedad, mi enfermedad, es por una enorme pecado y toda la cosa. No, no, una cosa es ya las circunstancias, a veces de la edad o a veces de la debilidad humana o en forma circunstancial o comí algo, me equivoqué, en fin, y eso es otra cosa. Pero hay crisis que vienen porque Dios ha permitido para que nos volvamos a Él. Bueno. La voluntad y la disposición en el arrepentimiento. Yo quiero que veamos 3 puntitos y, y con eso estaríamos terminando. 3 puntos. Número 1, veamos esto. A, en la confesión del pecado a Dios, yo debo de llegar y confesar mi pecado, mis hermanos. Mire, Salmo 38:8, el salmista dice, por tanto,
confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sabe qué debo de hacer? Sí, con el nombre y con el apellido del pecado, así me presento delante de Dios. Lo que hiciste mal, presénteselo con el nombre completo. Sí, maltraté, abusé, hice, quité, no sé, el nombre que tenga el pecado. Confesaré mi maldad. Reconocer. No, es que mis amigos, por culpa de ellos, es que ustedes no saben, viera que en el trabajo, es que de ahí yo caí porque mis amigos me engañaron. Confesaré mi maldad. No le eche la culpa a otro. Yo me presento delante del Señor y me contristaré por mi pecado. ¿Qué es esto de contristar? Contristar es oprimir, quebrar, presionar, triturar. Y me trituré. Está hablando emocionalmente. Está hablando de una verdadera confesión. Tengo aquí varias versiones. En la versión, creo que esta es Nueva Biblia Latinoamericana, creo. Confieso pues mi iniquidad, no la iniquidad de otro, es la mía. Afligido, llora por lo que has cometido. Lloro verdaderamente delante de Dios o simplemente me arrepiento, confieso mi pecado, así como quien dice, esto no es nada. O no era para tanto. Sabe que Dios no pasa ningún pecado en alto. Y para Dios, grande o pequeño, es pecado. Estas historias que comenta Jacqueline de estos niños de 13, 14 años, de 12 años, ya, óigame, son terribles en la maldad. Pero ¿qué sucedió? Cuando empiezas a ver para atrás los años, su niñez y ahí, y las casas, los hogares, muchos de estos niños han sido heridos por los más allegados, por su familia. Qué maldad, mi hermano, qué maldad. Si usted ha sido víctima o victimario, cualquiera de los dos, yo le invito a que llegue a Cristo Jesús y presente delante del Señor su situación de una vez y por todas y viva para el Señor. Y viva para el Señor. La otra versión de este versículo, la nueva versión internacional, ¿sí? Dice, voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia. Sí. Hoy en día es muy triste ver gente sumido en el pecado, en las cosas más horrendas que hoy en día se ven. Y no hay angustia en su pecado. No hay angustia, no hay dolor, no hay pesar, no hay una contristación de su corazón. No hay nada que oprima el corazón. No, simplemente lo hago. Sí, está mal hecho, pero no importa, todos lo hacen. Y como todos lo hacen, y yo no quiero salirme del grupo y prefiero que me vean, ¿verdad? Porque soy parte del grupo. Qué terrible. Mire, vea este. ¿Se recuerdan el publicano golpeándose el pecho? En Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Soy yo soy el culpable, yo he pecado, yo he robado, yo he maltratado, yo he hecho. Mi hermano, es una verdadera confesión delante de Dios.
A veces acostumbramos que preferimos que otro ore y yo simplemente muevo la cabeza, digo sí, digo no, y me quedo callado y genero respeto. No, mi hermano, si has pecado, confiese su pecado. De veras arrepiéntase delante del Señor. Al Señor no le gusta esto. Hoy en día, con todas estas situaciones de género y estas cosas que se están escuchando, tan complejas, tan difíciles, ¿verdad? Totalmente en contra de lo que la palabra de Dios habla. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, mi hermano, y no se deje llevar por la multitud. Déjese llevar por la palabra de Dios y sea valiente y párese firme y diga no a lo que es malo. Sí, diga no a lo que es malo. Y si le preguntan usted qué cree, dígale que Dios hizo al hombre y a la mujer para tener hijos, para hacer familia. Al hombre le llamó papá y a la mujer llamó mamá. No hizo un intermedio, medio raro. No, terrible, ¿verdad? Y hablar de estas cosas, sí, sí, yo lo sé. Sí, muy difícil. Debe haber confesión cuando el hombre, permítame, aquí está. Perdón, el pasaje que quedaba aquí era, perdón, es que me salté un parrafito ahí. El hijo pródigo confesó su pecado al padre y a Dios. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está, una confesión clara y pone nombres y apellidos. Debe haber, aquí estoy, debe haber confesión cuando al hombre se le ha hecho algún daño. Ah, mire esto, nosotros buscamos, y bueno, ahí viene el tiempo de la oración por las ofrendas y los diezmos y estas cosas. Y mire, que dice también la escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué difícil, mis hermanos, qué difícil. También dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es hablando entre hermanos, entre la familia de Dios. Y si yo he ofendido a Dios, vea qué interesante. Esto es el mover de la iglesia, entre hermanos, entre familias. Ok, y ahí nos peleamos. Pues bueno, el Señor quiere que haya concordia, que haya paz, que haya unión. Ok. Pero si esto es así entre hermanos, entre nosotros, ¿cómo debe de ser cuando he ofendido a Dios? Cuando he estado en contra de Dios, cuando mis acciones están en contra de Dios. ¿Usted cree que Él va a recibir la alabanza, la adoración? No, mi hermano, no. Bueno, el segundo punto en el abandono del pecado. Me estoy refiriendo a lo que es la voluntad y la disposición en el arrepentimiento. Ahora veamos este punto B en el abandono del pecado. Mire, vea lo que dice la Escritura. Deje el impío su camino. Si has pecado, si has maltratado, si has hecho lo que hayas hecho, sea lo que sea, deje el impío su camino, o sea, deje aquello. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Esto es lo bello. Cuando llegamos al Señor y reconocemos aquel error, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor perdona. Y esto es lo bello, mis hermanos. No es bonito pecar, o sea, no. Y menos llegar y confesar, no, muy feo. Pero lo bello de todo esto, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La carne te va a pedir pecado siempre,
siempre. Llegue al Señor, confiese y háblele. Abandone por completo aquello y Él será amplio en perdonar. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Mire eso. Vea qué interesante, mis hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere prosperar en la vida? ¿Sabe usted que yo creo realmente en esa prosperidad espiritual, material? Claro que sí. Una vida de prosperidad material, óigame, es una vida de paz. Si no tengo mucho, bueno, lo poco que tengo, pero lo tengo en paz, libre, tranquilo. Eso es prosperidad, mi hermano. Hay un montón de gente que tiene muchísimas cosas, pero tienen que andarse escondiendo y con grandes situaciones horribles, enredos terribles. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay que abandonar el pecado. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. O sea, dejen el pecado, apártese, den buenos frutos de arrepentimiento. Y el punto C, el último punto es volverse a Dios. Mire, no basta alejarnos del pecado. Bueno, ya yo me aparté del pecado. Ya yo no volví, ¿cómo se llama? A la adicción, al licor. Sí, pero ¿sabe qué falta? Vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios para que tengas una vida próspera. Una vida que agrade al Señor, a los hombres, a la casa, a la familia y a tu propia vida. Porque habrá miles y millones de buenas personas en el infierno. Por eso es que abandonamos el pecado, buscamos al Señor, caminamos con Dios. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amado, amada, ¿ha dejado el pecado? Yo creo que sí. Y a muchos les conozco. Y han dado frutos de verdaderamente de cambio de vida. Y lo más bello es que usted ha decidido buscar de Dios. Es precioso ver, mis hermanos, cómo aún en Cristo Jesús nos hemos equivocado, me he equivocado, tú te has equivocado. Llega el Señor, se arrepiente, pide perdón, echa para adelante y sigue caminando. Eso es una vida próspera, que reconoce su debilidad, reconoce su pecado, su error, se arrepiente y echa para adelante. Y ya, pasó aquello, seguimos adelante, mis hermanos. Eso es una vida próspera. Y alabo el nombre del Señor por todas esas acciones verdaderas. Y el último pasaje es este, Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué bello es Dios. Qué bello. Bendito sea el Señor. ¿Sabe que Él sabe, conoce y Él se acuerda que somos polvo? Y si usted y yo hemos pecado, vuélvase. Cuando he pecado, he tenido que llegar de nuevo al Señor y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Y si otra vez cometí el mismo aquel,
Pues Señor, perdón otra vez, pero aquí estoy, Señor, voy contigo. No te dejaré. No te dejaré, Señor. No te dejaré hasta que me bendigas, dijo el profeta. Mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús, volvámonos a Él. Volvámonos al Señor. Que sea Él el que derrame de su bendición sobre cada uno. Alabo el nombre del Señor porque has estado escuchando estos mensajes, estos estudios, y quiera Dios que pongamos en práctica, mis hermanos. Y si hoy me equivoqué, hoy pido perdón. Y sigo echando para adelante. Voy con Cristo Jesús. Y para eso está la iglesia, para reconciliarnos, para buscar del Señor. 3 son las herramientas del cristiano para caminar en victoria: la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos revela y la iglesia, donde nos unimos, donde clamamos unos por otros, donde nos fortalecemos. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.